Mi nombre es Elma Arara Mountain, y el año en que todo se partió en dos fue el año en que cumplí 13 años, antes y después. Si me pidieras que señalara el segundo exacto en que mi familia decidió que yo era una extra en mi propia vida, no sería una comprensión lenta. Sería una nota adhesiva en el refrigerador: quédate en casa de una amiga. Volvemos en una semana. Te queremos. Sin nombre, sin plan. Solo la caligrafía enlazada de mi madre, como un encogimiento de hombros. Se fueron a Florida la mañana de mi cumpleaños. Mi hermana mayor, Jasmine Mountain, publicó una foto con una maleta rosa y una leyenda sobre el tiempo en familia. Y mi hermana menor, Lily Mountain, añadió una serie de emojis de palmeras. Me senté en el porche con mi mochila en el regazo porque pensé que tal vez la nota era el primer paso, y el segundo paso era que alguien viniera a buscarme, una tía, un vecino, un milagro. Nadie vino. Las luces de la calle parpadearon hasta encenderse. Un perro me ladró como si estuviera invadiendo mis propios escalones. Calenté en el microondas un burrito que en realidad no quería y me lo comí en la encimera, fingiendo que el zumbido del electrodoméstico era una conversación. Al segundo día, empecé a decirme que era una confusión. Al cuarto día, un pensamiento que odiaba se coló en mi mente. Quizás no era una confusión en absoluto. Ser la chica del medio siempre se había sentido como ser el amortiguador entre un éxito rotundo y un bis. Yasmín tenía los certificados enmarcados y las chaquetas del equipo universitario. Lily tenía recitales, aparatos de ortodoncia y fiestas temáticas con globos que combinaban con los cupcakes. Yo tenía, responsable, que es el código adulto para invisible. Pero dejarme atrás a propósito era un nuevo género de silencio. El sexto día, salí de la biblioteca con una pila de libros apilados como una armadura. El calor de la tarde tenía ese tipo de resplandor que te hace entrecerrar los ojos ante tu propia sombra. Fue entonces cuando un elegante coche negro se deslizó lentamente junto a la acera, con la ventanilla bajando como una escena que no pertenece a tu vida. Elma. La voz era sorprendida y familiar. El tío Richard, el rico que había dejado de aparecer en las fiestas familiares en algún momento antes de que yo aprendiera la división larga. Según mi madre, era demasiado arrogante para las reuniones familiares, lo que ahora sé que se traduce en, tenía límites. Observó la mochila, el pelo pegado por el sudor, la sonrisa cautelosa que yo llevaba como un protector bucal. ¿Por qué caminas sola a casa? ¿Dónde están tus padres? En Florida, dije. Sonaba ridículo en el aire. Florida. Como decir que se fueron a Marte y tú estás aquí, aparentemente. Murmuró algo entre dientes que estoy bastante segura de que no fue un cumplido, y luego dijo, entra. No vas a caminar. Mi cerebro susurró todas las reglas de las asambleas escolares sobre los extraños. Mi estómago, que había subsistido 3 noches con ramen y una con polvo de cereal, respondió con una regla más fuerte: el hambre también es una especie de emergencia. El coche olía a cuero y a algo limpio. No a cítricos, no a colonia, solo a la idea de nuevo. Me llevó a un restaurante con cabinas de vinilo agrietado y tartas bajo una cúpula de cristal. Cuando la hamburguesa y el batido llegaron, los miré como si pudieran evaporarse si parpadeaba. No me apresuró. Me observó comer y luego hizo preguntas que nadie me había hecho en meses sobre la escuela, los amigos, lo que me gustaba. Dije, historia, pero sobre todo las partes que la gente se equivoca. Él sonrió un poco, como si hubiera aprendido algo importante sobre mí. Cuando me llevó de vuelta a mi calle, no aparcó. Se detuvo en la acera y dijo, prepara una maleta. Lo miré fijamente. ¿Qué? No vas a dormir en un sofá en una casa vacía mientras tus padres miran precios de sombreros para el sol. Prepara una maleta, Elma. Hay momentos que se sienten como si el mundo tuviera bisagras que no sabías que existían. La puerta se abrió. Su casa era un planeta diferente. La cama de la habitación de invitados se sentía generosa, como si esperara que yo estuviera cómoda. Me senté en el borde porque tenía miedo de hacer una arruga. Él se apoyó en el marco de la puerta y arqueó una ceja. ¿Piensas dormir sentada como una estatua? No quiero arrugar tus sábanas, susurré. ¿Se lavan? Su boca esbozó una media sonrisa que no era cruel. Las cosas están hechas para ser usadas, no temidas. Por la mañana,
sirvió zumo de naranja en un vaso de verdad. En casa, bebíamos en vasos de feria descoloridos que olían vagamente a plástico y al verano pasado. Sostuve el vaso con el cuidado de una prueba. Él dijo, es zumo, no un contrato. ¿Bebe? En la escuela, cuando un profesor preguntó quién sería mi tutor para la reunión de esa semana, no dudó. Yo soy. La forma tranquila en que lo dijo hizo que mis costillas se aflojaran, como si alguien hubiera abierto una ventana en silencio. No sabía cómo recibir amabilidad. Cuando me compró 2 pares de vaqueros y un suéter, guardé las etiquetas en un cajón porque supuse que querría devolverlos más tarde. Cuando me dio dinero para el almuerzo, lo guardé y comí galletas saladas porque el dinero se sentía como una exhibición de museo que no debía tocar. Tardó exactamente 12 días en pillarme en la cocina a medianoche comiendo cereal seco de la caja. ¿Por qué? Dijo desde el umbral de la puerta. ¿Estás audicionando para el papel de mapache? No quiero tomar demasiado. Abrió el refrigerador, sirvió pasta sobrante en un bol, la calentó en el microondas y me la deslizó. Nueva regla. Si está en esta casa, pertenece a la gente de esta casa. Eso te incluye a ti. Asentí e intenté no llorar sobre los espaguetis. Las lágrimas se sentían como un lujo. No quería deberle más. Esperé a que mis padres irrumpieran en su camino, que golpearan la puerta, que exigieran que volviera a casa como una propiedad de la biblioteca vencida. Los días se convirtieron en semanas. Ni un golpe, ni una llamada. Yasmín publicaba fotos de la playa con leyendas sobre hermanas para siempre, y Lilia cunaba conchas como tesoros. Mi nombre no aparecía debajo de nada de eso. El tío Richard me llevó a una reunión escolar y aguantó la incómoda conferencia en una silla plegable donde el consejero usaba frases como potencial silencioso y poco comprometida. No discutió. Anotó fechas y luego me compró un escritorio para que la tarea no viviera en el suelo. Programó un examen de la vista que no me di cuenta de que necesitaba. Hizo citas, dentista, médico, peluquería. Ni una sola vez dijo, me lo debes. Lo llamó mantenimiento, como si yo fuera una persona digna de mantener. Todavía tenía 13 años, así que probé los límites. Un sábado, me quedé demasiado tarde con amigos y no envié un mensaje de texto porque no conocía las reglas. Cuando entré sigilosamente a medianoche, preparándome para el tipo de ira que reconocía, me entregó un sándwich. Me alegro de que estés viva, dijo. La próxima vez, envía un mensaje. De lo contrario, asumiré que estás en una zanja y compraré una pala. Su calma era más aterradora que los gritos. Sonaba como cuidado con límites. No todo eran sermones y recados. A veces me arrastraba a su oficina y me decía que observara cómo la gente se hablaba. La mitad del éxito es el tono y el agarre, murmuró una vez mientras estrechaba la mano de un hombre. El resto es aparecer cuando todos los demás están inventando excusas. Lo dijo como una broma. Se sintió como un plan. La primera fiesta en su casa, esperaba una educada tarjeta de regalo y un asiento en una esquina. En cambio, me entregó un diario de cuero con mis iniciales estampadas en pequeñas letras doradas. Escribe lo que notes, dijo. Incluso las cosas tontas. Especialmente las cosas tontas. Pasé los dedos por la textura como si pudiera morder. Dije, gracias, pero las palabras eran torpes en mi boca. No estaba acostumbrada a poseer algo que no me quitarían. Esa noche, mi teléfono vibró con una foto de grupo. Mis padres, Yasmín y Lily, en pijamas a juego frente a un árbol que parecía alquilado, con la leyenda, Tradiciones de los Mountain. Sin etiqueta, sin mensaje de texto, sin un, te echamos de menos. Miré la foto hasta que mi visión se volvió borrosa. Luego bajé la vista al diario en mi regazo y lo abrí en la primera página. Escribí, las cosas en esta casa están hechas para ser usadas, no temidas. Escribí, si está en esta casa, pertenece a la gente de esta casa. Escribí, yo estoy en esta casa. Las palabras parecían demasiado audaces, como si las hubiera robado. Pero cuando cerré la cubierta y volví a trazar mis iniciales, sentí algo desconocido revolverse bajo mis costillas. No seguridad, todavía no, pero su contorno dibujado a lápiz. No lo sabía entonces,
Pero esa cabina de restaurante y este diario eran las bisagras sobre las que giraría toda la puerta. Años más tarde, en una habitación que olía a cuero y a leyes, esas páginas se convertirían en una columna vertebral sobre la que podría apoyarme mientras otras personas se peleaban por el guión. Pero por ahora, solo tenía 13 años, metida en sábanas limpias que no susurraban cuando me movía, aprendiendo la primera lección imposible. No era desechable. Había sido mal archivada. Y alguien finalmente había tirado de la pestaña con mi nombre y me había puesto en el lugar correcto. Cuando cumplí 14 años, el tío Richard había decidido dos cosas sobre mí. Primero, que tenía una postura terrible. Segundo, que tenía potencial, enterrado en algún lugar bajo esa joroba. Me daba golpecitos en los hombros cada vez que me encorvaba sobre la tarea. Ponte derecha, Elma. No eres un signo de interrogación. La gente te cree más cuando pareces creerte a ti misma. Al principio sonaba tonto, pero después de un tiempo, empecé a sorprenderme a mí misma a medio encorvar, enderezando mi columna, fingiendo confianza hasta que ya no se sentía como fingir. En la escuela, el cambio no pasó desapercibido. Los profesores comenzaron a llamarme más. Empecé a levantar la mano, incluso me uní al club de debate después de que el tío Richard me sobornara con pizza. En mi primer encuentro de debate, mi voz se quebró como un micrófono moribundo. Pero aún así gané la discusión sobre si los gatos eran mascotas superiores. Cuando el juez lo anunció, vi la sonrisa del tío Richard en la última fila, del tipo que decía, «¿Ves? Te lo dije». En casa, no era solo un tutor. Era una tormenta silenciosa de lecciones disfrazadas de vida cotidiana. Nunca dio largos discursos sobre la ambición o la gratitud. Simplemente las vivía. Cuando pedí un teléfono nuevo, dijo, «Genial. ¿Cuánto tienes ahorrado?» Parpadeé. Nada. Entonces disfrutarás el doble cuando te lo ganes. Así que conseguí mi primer trabajo a tiempo parcial embolsando comestibles. Mi primer sueldo fue de $72.60. Se lo mostré como si acabara de ganar un maratón. No lo tomó. Me llevó al banco. La regla de 2, dijo. Ahorra la mitad, gasta la mitad, para que puedas disfrutar de hoy sin arruinar el mañana. Puse los ojos en blanco, pero años más tarde, esa única regla se convertiría en la columna vertebral de mi independencia. Las fiestas solían ser algo que temía. Mesas largas llenas de actuaciones para las que no había audicionado. En casa del tío Richard, la Navidad se sentía más tranquila, pero llena de una manera diferente. Daba regalos considerados en lugar de caros, una copia gastada de Matar a un ruiseñor, una pluma estilográfica con peso real, una bufanda que dijo que combinaba con mi seria expresión del club de debate. Mientras tanto, mi teléfono se iluminaba con fotos de grupo de los Mountain. Mis padres, Yasmín y Lily, posando junto a palmeras o mesas de cena que parecían sacadas de revistas. Ningún mensaje decía nunca, ojalá estuvieras aquí. El dolor era real, pero no era el mismo tipo de dolor de antes. Ya no me vaciaba por dentro. Me recordaba que finalmente estaba aprendiendo cómo podía ser la familia cuando no era una actuación. Una Navidad, Richard me entregó una pequeña caja envuelta. Dentro había un llavero, de plata, grabado con Mountain y Carlton. Un trabajo en proceso. Fruncí el ceño. ¿Un trabajo en proceso? Él sonrió. Porque eso es lo que somos ambos. Tú estás aprendiendo a construir. Yo estoy aprendiendo a no hacerlo solo. No supe qué decir, así que simplemente lo abracé. Fue incómodo, como dos personas recordando cómo hacer algo que habían olvidado de niños. Pero no se apartó. Esa noche, escribí en mi diario, no tienes que compartir sangre para compartir un hogar. A los 16 años, el tío Richard comenzó a llevarme a su oficina durante las vacaciones de verano. Estaba nerviosa, rodeada de trajes, escritorios pulidos y personas que se movían como si supieran que el mundo les debía atención. Me empujó hacia adelante durante las presentaciones. Relájate, susurró. Se ponen los pantalones una pierna a la vez. Algunos incluso se caen al hacerlo. Me reía a carcajadas y, de repente, la tensión se rompió. Esa se convirtió en nuestra broma recurrente cada vez que me sentía pequeña. Una pierna a la vez, niña.
Me enseñó cosas que ninguna clase cubría. Cómo escuchar antes de hablar. Cómo leer las verdaderas motivaciones de las personas. Cómo estrechar la mano con convicción. Me dijo, la mitad del mundo va de farol. La otra mitad se disculpa por respirar. Aprende a no hacer ninguna de las dos cosas. Esa fue la primera vez que empecé a creer que realmente podría ser capaz de construir una vida más allá de sobrevivir a ella. Cuando cumplí 17 años, las diferencias entre mi familia y la familia de la que provenía se volvieron imposibles de ignorar. Yasmín publicó sus aceptaciones universitarias y etiquetó a todos menos a mí. Lily se jactó de su coche nuevo en Instagram, escribiendo, gracias, mamá y papá, debajo de una foto de ella apoyada en el capó. Miré la foto una noche mientras el tío Richard preparaba té y susurré, ni siquiera se interesan. ¿Sabes? Ni un mensaje de texto, ni un feliz cumpleaños. No levantó la vista de su taza. ¿Y cuánto tiempo más planeas esperar a que lo hagan? Esa pregunta aterrizó como un trueno en una habitación silenciosa. No respondí. No necesitaba que lo hiciera. A partir de entonces, dejé de esperar que los Mountain se acordaran de mí. En cambio, empecé a acordarme de mí misma. En mi último año, el tío Richard me sorprendió con una pequeña caja antes del baile de graduación. Dentro había una delicada pulsera de plata con una pequeña A grabada. Dijo, no busques validación, Elma. Busca paz. La validación es alquilada, la paz es tuya. No me di cuenta entonces, pero eso era un presagio de todo lo que vendría después. El desamor, la traición, la confrontación que pondría a prueba todo lo que me había enseñado. Pero por ahora, en ese momento, sonreí, me abroché la pulsera y le dije, suenas como una galleta de la fortuna. Él se rió entre dientes. Entonces asegúrate de abrirla antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, bajo guirnaldas de luces y música barata de un pinchadiscos, me sorprendí riendo libremente por primera vez en años. Sin una correa invisible tirando de mi valía. Sin una nota adhesiva que dijera, volvemos en una semana. Solo yo. Elma Mountain, un trabajo en proceso. Aprendiendo finalmente a ser vista. Se suponía que la universidad no iba a ocurrir para mí. Al menos no en la versión de mi vida que mis padres habían trazado. Yasmín era la estrella de las becas. Lily era la bailarina de oro. Y yo era la niña que probablemente debería investigar clases comunitarias, el código familiar para, no esperes mucho. Si no fuera por el tío Richard, me lo habría creído. No solo me dio el dinero de la matrícula. Me hizo ganar cada centímetro de ella. Nos sentamos en la mesa de su cocina durante horas revisando hojas de cálculo, subvenciones y formularios de ayuda financiera hasta que pensé que me quedaría ciega de tanto leer la letra pequeña. Primero las becas, segundo las subvenciones. Mi ayuda llena las grietas, no los cimientos, dijo. Así que busqué becas como si fueran oxígeno. Había una para estudiantes zurdos, así que aprendí a escribir con la mano izquierda en 2 semanas. Otra para descendientes de apicultores. Escribí un ensayo dramático sobre la armonía entre el ser humano y la colmena, aunque mi única experiencia con las abejas consistió en huir de una a los 8 años. Pieza por pieza, construí un mosaico de oportunidades. Cuando llegó la carta de aceptación de la Universidad Western Summit, el tío Richard la miró como si fuera un contrato que él mismo había negociado. Felicidades, dijo, con los ojos brillantes. Ahora ve y demuéstrales que tenían razón. El día de la mudanza fue un circo de padres, globos y crisis emocionales. Excepto que los míos no aparecieron. Ni siquiera un mensaje de texto. Ni siquiera un, buena suerte. El tío Richard subió cajas por 3 tramos de escaleras en el calor de agosto, sudando a través de su camisa de botones, pero negándose a dejarme levantar las pesadas. Bromeó, esto cuenta como mi entrenamiento del año. No le digas a mi entrenador que realmente hice algo. Cuando terminamos de instalarnos, miré alrededor de la diminuta habitación del dormitorio, sábanas que no combinaban, una lámpara de segunda mano, un vago olor a lejía, y sentí algo afilado retorcerse en mi pecho. Debió de verlo porque dijo en voz baja, no los busques aquí, Elma. Mira hacia adelante. Ahí es donde vas. Asentí, demasiado llena de emoción para hablar.
Antes de irse, me entregó un pequeño sobre. Dentro había una nota escrita con su cuidadosa letra de imprenta: si alguna vez dudas de que perteneces, mira tu propio reflejo. Llegaste aquí sin ellos. Mantuve esa nota pegada dentro de mi agenda durante los 4 años. Los primeros meses fueron difíciles. Me sentía como una impostora en cada habitación. La chica con zapatos de tienda de segunda mano y una bolsa de lona que olía vagamente a detergente en lugar de a perfume de diseñador. Pero el tío Richard llamaba todos los domingos sin falta. A veces solo para tomarme el pelo. Entonces, señorita lista de honor, todavía sobreviviendo con ramen y ambición. Apenas, bromeaba yo. Bien. La lucha te mantiene interesante. Encontré consuelo en el ritmo de esas llamadas. Eran mi ancla. En mi segundo año, conocí a Ethan Cole, el tipo de chico que hacía reír a todos sin esfuerzo, como si el aire a su alrededor fuera más ligero. Nos conocimos en un evento de voluntariado estudiantil. Él estaba ayudando a construir un jardín comunitario, y yo fingía que sabía usar una pala. Se ofreció a mostrarme el agarre correcto. Puse los ojos en blanco, pero lo dejé. Empezamos a salir unos meses después. Lento, cauteloso, pero real. Ethan no era ostentoso. No me rescató. Me respetó. Eso importaba más de lo que me daba cuenta. Una noche, mientras estudiábamos para los finales, preguntó: ¿por qué siempre verificas todo 2 veces, incluso las cosas más pequeñas? Dudé. Porque durante mucho tiempo, yo fui el error que la gente olvidó corregir. No dijo nada grandilocuente. Simplemente se acercó, tomó mi mano y dijo: entonces asegurémonos de que nadie te olvide de nuevo. Fue entonces cuando supe que me veía. No como la invisible hija del medio, sino como una persona que había luchado para encontrar su propia luz. El tercer año trajo un fantasma familiar, Sabrina, la exnovia de Ethan. El tipo de persona que podía convertir una disculpa en una actuación. Reapareció en eventos del campus, elogiando mi atuendo mientras escaneaba la habitación en busca de validación. Al principio, pensé que estaba siendo paranoica, pero una tarde, mencionó accidentalmente que Ethan la había ayudado con un proyecto mientras tomaban un café. Cuando le pregunté al respecto más tarde, fue honesto. Me contactó, dijo que necesitaba ayuda con su plan de negocios. No pensé que importara. No debería haber importado, pero el recuerdo de ser reemplazada, pasada por alto, borrada, todo volvió de golpe. Esa noche, la voz del tío Richard resonó en mi cabeza. La mitad del mundo va de farol, la otra mitad se disculpa por respirar. Aprende a no hacer ninguna de las dos cosas. Así que no acusé. No rogué. Simplemente dije: la próxima vez, deja que encuentre la amabilidad de otra persona para tomar prestada. Ethan asintió. Sin discusión. Y así fue como supe que valía la pena confiar en él. Para mi último año, la vida comenzó a alinearse de maneras que parecían casi irreales. Obtuve mi título en Ingeniería Civil, el mismo campo que el tío Richard una vez llamó el arte de construir cosas que duran. Vino a la graduación, en primera fila, aplaudiendo tan fuerte que el decano realmente se detuvo a mitad de su discurso. Después, me entregó un bolígrafo. No uno elegante, solo un robusto bolígrafo de plata. Úsalo para firmar los contratos de los que estarás orgullosa, dijo. Sonreí. No mi autógrafo, sonrió él. Algún día. Pero por ahora, construye primero, presume después. Esa noche, mientras mis compañeros de clase festejaban, me senté en mi habitación del dormitorio, releyendo las notas de mi viejo diario, el que me dio cuando tenía 13 años. Las páginas estaban llenas. Lecciones, pequeñas victorias, gratitud garabateada. Una línea se destacó: si está en esta casa, pertenece a la gente de esta casa. Esa casa ya no era de ladrillo y madera. Era la vida que estaba construyendo, una a la que finalmente pertenecía. Después de la graduación, conseguí un trabajo en una pequeña firma de ingeniería. No era glamoroso, pero era mío. Ethan se mudó a la misma ciudad por trabajo, y por primera vez, sentí que mi vida se movía en mis propios términos. El tío Richard y yo nos reuníamos todos los viernes para cenar. Él levantaba su vaso de whisky y bromeaba:
mírate, señorita Mountain, subiendo la escalera profesional sin tropezar. Yo me reía. Dale tiempo. Todavía soy torpe. Lo que no noté, lo que me negué a notar, fueron los pequeños cambios en él, el cansancio en su voz, la forma en que se frotaba el hombro después de cargar las compras, o como a veces olvidaba el nombre de un restaurante al que habíamos ido una docena de veces. En ese momento, me dije que solo se estaba haciendo mayor. No sabía que era el preludio silencioso de todo lo que estaba a punto de hacerse añicos. Porque las personas más fuertes de tu vida nunca se desmoronan de golpe. Se desvanecen primero, suavemente, casi cortésmente, hasta el día en que te das cuenta de que has estado sosteniendo el mundo que ellos solían llevar. Comenzó de a poco, el tipo de cambios sobre los que te dices a ti misma que no pienses demasiado. El tío Richard canceló algunas de nuestras cenas de los viernes, dijo que el trabajo había sido asesino, últimamente. Nunca antes había usado esa excusa. Luego, una tarde, cuando pasé sin avisar, lo encontré dormido en su sillón a las 8 de la noche. El televisor parpadeaba, susurrando un infomercial a una audiencia de 1. Cuando toqué suavemente su hombro, se despertó de un salto, sonriendo demasiado rápido. Día largo, dijo, con la voz débil. Supongo que parpadeé demasiado tiempo. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Durante las siguientes semanas, las pistas se multiplicaron. Frascos de pastillas en la encimera, la forma en que su mano temblaba ligeramente al servir café, como olvidaba que ya había contado una historia 2 veces. Yo lo noté. Él notó que yo lo notaba. Y hicimos un pacto tácito de negación. Él todavía se preocupaba por mí, siempre de esa manera tranquila y firme que me había reconstruido desde cero. Te está yendo bien en el trabajo, dijo una noche después de que me desahogué sobre un cliente imposible. Solo recuerda, los trabajos te reemplazarán en una semana. La gente no lo hará, si eliges a las personas adecuadas. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier revisión trimestral. No me di cuenta entonces de que me estaba preparando para un futuro en el que él no estaría. Pasaron los meses. Mi carrera creció. Mi confianza se solidificó. Ethan y yo encontramos un ritmo fácil. Él con su firma de marketing, yo en la oficina de ingeniería. Por primera vez, me sentí estable. Pero cada vez que el tío Richard restaba importancia a un tos o descartaba mi preocupación, la estabilidad se agrietaba un poco. Entonces sucedió. Un martes por la tarde, una llamada telefónica, una voz temblorosa. Señorita Mountain, soy Grace de la oficina del señor Carlton. Se derrumbó durante una reunión. Lo han llevado al hospital St. Luke. Apenas recuerdo el camino hasta allí, solo las luces rojas desdibujándose entre sí y mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis palmas. Cuando entré en la habitación del hospital, se veía increíblemente pequeño contra las sábanas blancas. Aún así, cuando me vio, sonrió débilmente. No pongas esa cara tan seria. Les dije que quería una noche gratis. Servicio de 5 estrellas, si ignoras la comida. Intenté sonreír, pero mi garganta ardía. ¿Me asustaste? Se encogió de hombros. Hay una primera vez para todo. Luego, más suavemente, siéntate, niña. Esperó hasta que la habitación se calmó, hasta que solo quedó el zumbido de los monitores y el pasillo amortiguado afuera. Sabes, dijo, con la voz más áspera de lo habitual, siempre pensé que tu padre sería el que te enseñaría todas estas cosas, como mantenerte erguida, manejar el dinero, discutir sin gritar. Pero me alegro de haber sido yo. No hables así, susurré. ¿Así como? Como tú. No pude terminar. Me dedicó esa sonrisa torcida de nuevo. ¿Honesto? Alcanzó mi mano, algo que rara vez hacía. Has superado todas las expectativas que cualquiera tuvo de ti, Elma. Solo quiero que recuerdes una cosa. ¿Qué? No eres la de repuesto. Nunca lo fuiste. Parpadeé rápidamente, negándome a dejar que las lágrimas ganaran. Debió de notarlo porque añadió, si arruinas estas sábanas con lágrimas, te enviaré la factura de la tintorería. Me reí, del tipo de risa que se rompe en el aire, y por un segundo todo pareció normal de nuevo. Se quedó unas cuantas noches, luego volvió a casa, más lento, más silencioso,
pero todavía tratando de actuar como si fuera invencible. Ninguno de los dos volvió a hablar del susto. Pero ambos sabíamos que algo había cambiado. La última Navidad que pasamos juntos, me entregó una pequeña caja envuelta en papel dorado. Dentro estaba el diario de cuero, el mismo que me había dado cuando tenía 13 años, solo que ahora no estaba vacío. Cada página estaba llena, notas, consejos, comentarios sarcásticos, garabatos, incluso recibos de nuestras cenas pegados con leyendas garabateadas como, la mejor hamburguesa de 2014. Aún así, no valió la pena las calorías. La última página me dejó helada. Su letra era temblorosa pero clara. Si alguna vez intentan borrarte de nuevo, recuerda esto. Ya has escrito tu propio capítulo. Levanté la vista, con la garganta apretada. ¿Has estado escribiendo en esto todos estos años? Se encogió de hombros. No podía dejar que te quedaras con todas las buenas frases para ti. Lo abracé entonces. Un abrazo de verdad, sin vacilación. Y aunque se rió y murmuró, tranquila, me romperás una costilla, no lo solté de inmediato. Algo en mi interior sabía que era la última vez que oiría esa risa en persona. Cuando llegó la llamada unos meses después, no contesté al principio. Era justo antes del amanecer. Mi teléfono vibró una vez, luego otra. Respondí al tercer timbre. Mountain, dijo Grace, con la voz quebrada. Lo siento mucho. Richard falleció mientras dormía esta mañana temprano. El mundo se quedó en silencio, como si alguien hubiera bajado el volumen de la vida por completo. Me senté allí, en el borde de mi cama, con el teléfono todavía en la mano, mirando la pared como si pudiera obligarla a tener sentido. Se suponía que iba a estar bien. Se suponía que haría comentarios sarcásticos sobre la vejez y el colesterol. No se suponía que se fuera. Los siguientes días se desdibujaron. Arreglos funerarios, papeleo, llamadas. Me había nombrado su albacea, por supuesto, porque por supuesto que lo había hecho. No había nadie más que supiera qué canciones odiaba, cuál era su corbata seria, o que prefería rosas blancas sencillas a los lirios. El servicio fue pequeño, digno, colegas, viejos amigos y un puñado de personas que realmente se preocupaban. Me paré junto a su retrato, aceptando apretones de manos y condolencias que apenas registraba. Y entonces, como fantasmas de una vida pasada, llegaron. Mis padres, Yasmín, Lily. Entraron en la capilla como si asistieran a una gala. Mi madre llevaba gafas de sol de diseñador negras lo suficientemente grandes como para ocultar una docena de pecados. Mi padre estrechaba la mano de gente que no conocía, murmurando sobre, qué pérdida para la familia. No le habían hablado en más de 15 años. Cuando me vieron, sus ojos se abrieron de par en par sorpresa, culpa, cálculo, todo enredado. Elma, jadeó mi madre, agarrando mi mano. No teníamos idea de que fueras tan cercana a Richard. Me aparté, firme. No preguntasteis. Mi padre se aclaró la garganta, adoptando el tono que reservaba para sermones y discursos de venta. Tu tío era realmente un hombre extraordinario. Generoso, exitoso, siempre parte de la familia. Esa palabra, familia, casi me hizo reír. Yasmín se unió, con una voz dulce pero aguda. Entonces, ¿alguna idea de cuándo es la lectura del testamento? Quiero decir, el tío Richard estaba, bueno, acomodado. Lily suspiró dramáticamente, ajustándose sus pendientes de perlas. Solo espero que quisiera que mantuviéramos intacto el legado familiar. La casa, los coches, ese tipo de cosas. Por un segundo, pensé que podría estar alucinando. El cuerpo de mi tío ni siquiera estaba en la tierra todavía, y ellos estaban dando vueltas como buitres. No respondí. Simplemente me alejé. Durante la semana siguiente, los mensajes comenzaron a inundar. Mensajes de texto, mensajes de voz, solicitudes en redes sociales. La voz de mi madre, de repente dulce como el almíbar, cariño, realmente deberíamos reconectar. La familia es todo lo que tenemos. El mensaje directo de Yasmín, deberíamos hablar pronto de las cosas del patrimonio. El texto con emojis de Lily. Como si el duelo fuera una declaración de moda. Mientras tanto, el abogado del tío Richard,
el señor Halpern, llamó. La lectura del testamento será el lunes por la mañana. Podría ser movida, advirtió. Su tío fue muy claro sobre sus deseos. Sonreí débilmente, con las yemas de los dedos rozando el borde del diario. Si alguna vez intentan borrarte de nuevo. Estaban a punto de aprender lo que sucede cuando confundes la ausencia con la debilidad. Y yo estaba a punto de cumplir mi promesa, a mí misma y al hombre que me enseñó a mantenerme erguida. La oficina del abogado olía a cuero, a dinero antiguo y a un poco de karma. Cortinas gruesas, sillas pesadas que te obligaban a sentarte derecho, el tipo de silencio que hacía que cada respiración sonara como una confesión. El señor Halpern, el abogado de sucesiones, se sentó a la cabeza de una larga mesa de caoba. A su derecha, mi familia. Mis padres, Yasmín y Lily, vestidos con un duelo caro. Mi madre agarraba pañuelos de papel como si fueran atrezo. Mi padre cruzó las manos con una solemnidad fingida. La pantalla del teléfono de Yasmín no dejaba de iluminarse debajo de la mesa, y Lily seguía susurrando, ¿crees que mencionó la casa? Me senté frente a ellos, con el diario en mi regazo, el pulso firme. Había elegido un vestido negro sencillo, sin adornos, sin armadura. No la necesitaba. Halpern se aclaró la garganta. Estamos aquí para leer el último testamento y voluntad de Richard Carlton. Se ajustó las gafas, con un tono medido. Comenzó con las formalidades. Deudas saldadas, pequeñas donaciones a obras de caridad, regalos a empleados de toda la vida. Mi familia se movió en sus asientos, fingiendo paciencia, pero apestando a anticipación. Finalmente, Halpern pasó a la página siguiente. Ahora, con respecto a la distribución del patrimonio del señor Carlton. Yasmín se inclinó hacia adelante, sus pendientes captando la luz. Lily juntó las manos como si estuviera a punto de recibir una bendición. Mi padre me lanzó una mirada de reojo, mitad lástima, mitad triunfo, como diciendo, no te hagas ilusiones, Elma. Halpern leyó lenta y claramente, como si saboreara cada palabra. A mis parientes distanciados, que solo recordaron mi existencia a la sombra de mi cuenta bancaria, no les dejo nada. El silencio se rompió como un trueno. Mi madre jadeó. La mandíbula de Yasmín literalmente se cayó. Lily parpadeó, susurrando, está bromeando, ¿verdad? Halpern ni siquiera se inmutó. Pasó a otra página. A mi sobrina, Elma Mountain, que fue abandonada a los 13 años, pero que nunca se apartó de mi lado desde entonces, le dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo todos los activos, propiedades, cuentas y participaciones. Por un instante, nadie respiró. Luego, de repente, 4 pares de ojos se clavaron en mí. Fue Yasmín quien habló primero, con la voz aguda y quebrada. Eso es imposible. Apenas la conocía. Mantuve la voz tranquila, uniforme. Me conoció durante 15 años. Vosotros simplemente dejasteis de daros cuenta. La cara de mi padre se puso roja. Lo manipulaste. Lo envenenaste contra su propia familia. Coloqué mi mano sobre el diario, con los dedos trazando la suave cubierta de cuero. No, eso lo hicisteis vosotros mismos. El día que me dejasteis con una nota en el refrigerador. Lily intentó un tono más suave, el que usaba cuando quería algo. Vamos, Elma. No puedes planear en serio quedártelo todo. Somos familia. Esa palabra otra vez. Sonreí. No con crueldad, no con triunfo, solo con cansancio. Curioso. 15 años de silencio no sonaban mucho a familia. Pero claro, ahora que hay dinero sobre la mesa, de repente volvemos a ser parientes. El señor Halpern cerró la carpeta con un chasquido deliberado. El testamento es hermético. El señor Carlton fue meticuloso. Cualquier impugnación será desestimada. Mi madre abrió la boca y luego la volvió a cerrar. La expresión en sus rostros, la incredulidad convirtiéndose en ira, era la misma que habían tenido cuando se dieron cuenta de que ya no podían controlarme. Me levanté, alisando la parte delantera de mi vestido. Si me disculpan, tengo cosas que arreglar. Señor Halpern, gracias por su tiempo. Yasmín siseó. Esto no ha terminado.
Me volví hacia ella, mirándola directamente a los ojos. Terminó cuando dejaste de llamarme tu hermana. Luego salí. Afuera, el aire se sentía más nítido, más limpio, como si el mundo hubiera estado conteniendo la respiración por mí y finalmente hubiera exhalado. El sol se reflejaba en la fachada de cristal del edificio, cegador por un segundo. Y en ese destello, me vi a mí misma. No la niña asustada con una mochila esperando un viaje que nunca llegó, sino una mujer de pie por sí misma, exactamente donde eligió estar. Saqué mi teléfono, busqué en mis mensajes y abrí el de la única persona a la que todavía deseaba poder escribir. Tecleé, ojalá estuvieras aquí para ver sus caras, viejo. Luego, después de una pausa, añadí, tenías razón. Escribí mi propio capítulo. Le di a enviar, a ninguna parte, a todas partes. Más tarde esa semana, me paré en el balcón de la casa de Richard, mi casa ahora. Las luces de la ciudad abajo parecían el pulso de todo lo que él había construido, todo lo que me había legado. Sostuve el diario en mis manos y volví a la última página. La tinta estaba débil ahora, pero las palabras todavía ardían. Si alguna vez intentan borrarte de nuevo, recuerda esto. Ya has escrito tu propio capítulo. Sonreí. Lo hice, susurré, y seguiré escribiendo. En ese momento, no estaba pensando en herencias o propiedades. Estaba pensando en la niña que solía ser. Sentada en un porche con una nota adhesiva en un refrigerador y un corazón lleno de preguntas. Si pudiera hablar con ella ahora, le diría, un día, tendrás un hogar donde no serás una invitada, una vida que no se disculpa por existir y un nombre que nadie olvida. Ethan me encontró en la puerta del balcón, pasando un brazo por mis hombros. ¿Estás bien? Asentí, apoyándome en él. Sí, simplemente cerrando el círculo. Miró la ciudad. Estaría orgulloso, ¿sabes? Miré al cielo, ancho y de un azul plateado. Creo que ya lo está. Debajo de nosotros, las luces de la ciudad parpadeaban como páginas que se pasan. Y por primera vez en mi vida, la historia era total e inconfundiblemente mía.